Entonces decíamos que antropología es una palabra que etimológicamente significa estudio del ser humano. Antropos es hombre, hombre como ser genérico, ¿no? Hombre y mujer, y logos es el estudio de. Ahora bien, la antropología es una disciplina que se desarrolla históricamente, que se va desarrollando a través de la historia. Por lo tanto, vamos a encontrar diferentes corrientes de estudio en la antropología. La antropología surge con una primera corriente que se llama evolucionismo. Una segunda corriente que se llama funcionalismo. Y una tercera corriente que vamos a ver, no es que son las únicas, estas tres, pero son las que vamos a alcanzar a ver acá, que se llama estructuralismo. ¿Sí? Entonces tenemos el evolucionismo, que es una corriente que surge antes de la Primera Guerra Mundial. El funcionalismo, que es una corriente que surge que se desarrolla, ¿no?, entre guerras mundiales, entre la primera y la segunda. Y tenemos el estructuralismo, que es una corriente que surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces tenemos las tres principales corrientes de la antropología. Tenemos el contexto histórico de su aparición. Y ahora también les voy a decir los principales referentes o representantes de estas corrientes. Del evolucionismo, los principales representantes son dos autores que se llaman Morgan y Taylor. Taylor o Taylor se escribe T-Y-L-O-R. ¿Sí? Y Morgan, como suena, Morgan. Esto es del evolucionismo. Los dos principales representantes de la corriente evolucionista, que surge antes de la Primera Guerra Mundial, son Morgan y Taylor. El principal representante de la corriente funcionalista se llama Bronislaw Malinowski. Después, cuando lean el texto, van a ver cómo se escribe ese apellido, porque no lo voy a poder deletrear, porque es un apellido muy largo. Malinowski, ¿sí? De nombre Bronislaw. Bronislaw Malinowski. Entonces, Malinowski es el representante principal de la corriente funcionalista en antropología. Y el principal representante de la corriente estructuralista en antropología, la tercera que vamos a ver en esta materia, se llama Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss. Vamos a ver rápidamente qué propone cada una de estas corrientes. Comencemos por la corriente evolucionista. El evolucionismo en antropología, ¿de dónde creen que viene? ¿Qué les indica el nombre? Evolución. Bueno, entonces, vieron que las disciplinas se basan muchas veces en otras disciplinas o se interrelacionan con otras disciplinas o con otras teorías. Entonces, la teoría evolucionista en antropología, ¿con qué creen que se va a articular? Con la biología, exactamente. ¿Y con qué cosa particularmente de la biología? Con la teoría de la evolución, ¿sí? Que dicho sea de paso, es muy problemático cuando en ciencias sociales se trata de pensar la realidad social con categorías de las ciencias naturales, porque vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Las teorías evolucionistas, luego, las teorías evolucionistas de las ciencias naturales, ¿no?,
cuando son tomadas para explicar fenómenos sociales, pueden terminar muy mal. Como por ejemplo, el nazismo es una mala interpretación, ¿no? El problema no fue Darwin en todo esto, aclarémoslo. El problema no es la teoría de Darwin de la evolución, sino es que esas teorías se toman parcialmente y se deforman para justificar intereses políticos, ¿no? Entonces, el racismo, el nazismo y todas las doctrinas eurocéntricas o de la hegemonía blanca, ¿no? Van a tomar o pueden tomar el evolucionismo para legitimar sus relaciones de poder y de opresión. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a decir qué es el evolucionismo y qué características tiene. El evolucionismo, entonces, en antropología, es una corriente con la que se inicia la antropología sociocultural. Y es una corriente que toma como punto de partida y como base la teoría de Darwin, de la evolución. ¿Y qué van a postular los autores evolucionistas? Van a decir que así, ¿qué características presenta el evolucionismo en antropología? Primero implica la concepción de que se evoluciona, ¿no?, de lo simple a lo complejo, y que las diferentes culturas, los diferentes grupos humanos van evolucionando y van pasando por los mismos estadios, ¿sí? Esos son los presupuestos de esta teoría evolucionista. ¿Qué van a decir estos señores? Bueno, hay diferentes estadios que son el salvajismo, primero, la barbarie, segundo, y la civilización, tercero. Se los repito, anoten: salvajismo, barbarie, civilización, por los cuales todos los grupos humanos van pasando, y que al estudiar diferentes sociedades vamos a encontrar grupos que se encuentran en el salvajismo, grupos que se encuentran en la barbarie y grupos que se encuentran en la civilización. O casualidad, ¿cuál sería la civilización? A la cultura a la que pertenecen estos autores, digamos. Estos autores son de Inglaterra y más o menos lo que se propone desde la teoría evolucionista es que la cúspide de esa evolución es su propia cultura. O sea que es un planteo eurocéntrico y etnocéntrico, ¿sí? Es una cultura con un sesgo etnocéntrico, es decir, centrada en su propia etnia, centrada en su propia cultura, ¿sí? Entonces, se propone que los diferentes grupos humanos pasan por estadios fijos y que es iguales, ¿no? Barbarie, salvajismo, barbarie, civilización. ¿Qué más proponen estos autores? Bueno, evidentemente el principio fundamental de todo esto es la idea de progreso humano, que se expresa a través de esta sucesión unilineal de etapas o estadios, ¿sí? Y lo que sí plantean estos autores como positivo, digamos, ya hemos visto que esta idea de progreso es eurocéntrica y que se la puede criticar, pero lo que sí plantean interesante estos autores es la unidad psíquica del ser humano, ¿sí? La unidad del género humano. No es que
son distintas especies o razas, ¿sí? No es que, sino que hay una unidad psíquica en todos estos grupos humanos. Bueno, ustedes, ¿qué texto tienen para pensar y para ver cómo pensaban los evolucionistas? Tienen un texto de Morgan que se llama Razón del Progreso Humano. Yo les hice un video explicando ese texto y lo tienen subido a la plataforma. Así que después ven ese video explicativo sobre ese texto y lo acompañan con la lectura del texto, ¿sí? Ahora no nos vamos a desviar tanto en eso, sino que vamos a hacer una lectura general de las tres corrientes y nos vamos a basar en otro texto que es un manual de antropología que también tienen en la bibliografía, ¿sí? Bueno, ¿qué críticas se hicieron al evolucionismo? Bueno, como ya dijimos, que eran etnocéntricos, ¿sí? Eran etnocéntricos. Una segunda crítica es que las teorías que ellos realizaban eran más bien especulaciones de sillón, digamos. O sea, no eran personas que iban a diferentes culturas a investigarlas, sino que tomaban narraciones de relatos de los viajes y en base a eso teorizaban, pero no había ninguna instancia de conocer ese objeto de estudio, sino que estaba intermediado. Lo que estudiaban eran relatos de otros, ¿sí? Eso es una crítica. ¿Cómo puedes hacer una disciplina científica si no conoces a tu objeto de estudio, digamos? Y una tercera crítica también que podemos pensar es que se postulaba un esquema unilateral, ¿sí?, de desarrollo como algo inevitable, como un progreso inevitable por el que todas las culturas y todos los grupos humanos debían pasar, ¿sí? Entonces, primero el arco y la flecha, y una vida nómade, luego una vida sedentaria, después la aparición de la escritura, ¿no? Y así hasta transformarse todos en la Inglaterra victoriana en la que vivían estos autores. Esto no es así, ¿sí? No, es una construcción ficticia esa linealidad, ¿sí? Bien. ¿Se entendió esto? Vamos entonces ahora a ver la segunda corriente que surge en antropología, que es la corriente funcionalista. Cuyo principal representante es Malinowski. En el campus les he dejado un documental sobre la vida de Malinowski, ¿sí? También, así como les digo que les dejé un video sobre el texto de Morgan, también les dejé este documental. También lo ven, ¿sí? Lo van a ver. Van a ver las polémicas en relación a Malinowski, porque es una persona que en su teoría dijo una cosa, pero que se ha encontrado en sus diarios de campo, que hizo trabajo de campo, algunas anotaciones, comentarios polémicos, por decir, ¿sí? Bueno, Malinowski, ¿qué va a plantear? ¿Vieron estas críticas que vimos en relación a la antropología? Estas críticas, decíamos, que se realizan a la corriente evolucionista, parten, ¿no?, de Malinowski también. O sea, vamos a ver que en esta corriente que plantea Malinowski
se diferencia del evolucionismo en relación a estas críticas. Si una de las críticas del evolucionismo es que, o al evolucionismo mejor dicho, es que no hacían trabajo de campo y que hacían especulaciones de sillón, ¿qué va a hacer Malinowski? Va a hacer trabajo de campo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el método de Malinowski? La observación participante. Es el que inventa la observación participante. ¿Cuál es el método del evolucionismo? El método comparativo. O sea, tomaban diferentes culturas, relatos sobre diferentes culturas, y las comparaban. ¿Cuál es el método del funcionalismo? La observación participante. O sea, que Malinowski muestra y plantea la necesidad de que haya un trabajo de campo. Es importante para Malinowski que haya un trabajo de campo. Entonces, Malinowski plantea la necesidad de un trabajo de campo y ¿cómo va a ser este trabajo de campo? La observación participante va a ir y se va a meter en la cultura, se va a meter en esos grupos humanos. No es que va a ir una horita y después se va a dormir en un hotel, no. Va y se queda, ¿sí? Se instala. Vive en esa comunidad, intenta aprender el idioma, ¿sí? Y dijimos que otra de las críticas que se realiza al evolucionismo es su etnocentrismo. Vieron que esta cuestión de pensar que la finalidad y la cúspide de todo iba a ser la civilización europea. Entonces, Malinowski lo que plantea es el relativismo cultural. ¿Qué significa el relativismo cultural? Significa que a la hora de ver otra cultura, tenemos que intentar evitar juzgarla desde los parámetros de la propia cultura. El relativismo cultural tiene que ver con que a la hora de observar otra cultura, intentamos evitar juzgarla desde nuestros parámetros culturales. Porque al hacer eso, obviamente la otra cultura queda en desventaja, porque estamos jugándolo de los propios parámetros y la otra cultura no responde a los propios parámetros, responde a sus lógicas internas. Y lo que nos va a decir sobre el concepto de cultura, Malinowski, es que es lo siguiente. Para que lo comparemos con el evolucionismo. En el evolucionismo, la cultura, el desarrollo de la cultura, va a ser un desarrollo justamente en términos evolucionistas. O sea, los seres vivos en una primera instancia evolucionan, ¿sí? Siguiendo la teoría darwiniana, en términos anatómicos, y una vez que se desarrolla la cultura, se detiene un poco esa evolución biológica y aparece la evolución de la cultura en estos tres estadios, ¿sí? Barbarie, salvajismo, barbarie y civilización. Entonces, en la teoría evolucionista, la cultura va evolucionando. En la teoría funcionalista, ¿por qué se llama funcionalista? Porque ¿qué nos va a decir Malinowski? Las culturas lo que hacen es cumplir funciones. Todas las culturas cumplen funciones, de diferentes maneras. Pero eso no significa que una sea mejor y otra sea peor. Sino que lo que hace la cultura es que, por medio de instituciones, es fundamental, el concepto de instituciones, subráyenlo, la cultura a través de las instituciones satisface y cumple necesidades, ¿sí? O sea, la cultura a través de las instituciones tiene la función
¿no? Ahí aparece la palabra función, estamos hablando de funcionalismo, de satisfacer necesidades. ¿Ven cómo cambia el concepto de cultura de pensarlo en términos evolucionistas a pensarlo en términos funcionalistas? Fíjense que con todos estos datos que hemos ido viendo, ustedes pueden hacer un cuadro comparativo entre las tres líneas, en los cuales está, primero, nombre de la corriente, ¿no? Funcionalismo, evolucionismo, funcionalismo, estructuralismo. Segundo, años o periodo temporal en el que aparecen. Tercero, principales representantes. Cuarto, métodos que utilizan. 5 o quinto, concepción de la cultura que tienen. Y así pueden seguir. Sexto, críticas que se le realizan a esa corriente. Bien. Entonces, Malinowski, funcionalismo. La cultura viene a satisfacer necesidades a través de las instituciones. Se realiza trabajo de campo a través de la observación participante. Y lo que ve Malinowski es que las culturas, así llamadas bárbaras o salvajes, por el evolucionismo, en realidad tenían complejos sistemas de parentesco y reglas sociales. Podían no tener una tecnología similar a la europea, pero eso no significa que sean civilizaciones o grupos humanos sin pautas culturales, sino que había pautas muy complejas, dice Malinowski. Entonces, en el funcionalismo hay una analogía con los órganos vitales, ¿sí? O sea, es como que la cultura fuera un gran organismo en el que cada elemento de la cultura cumple una función. Entonces, las ciertas ideas dentro del funcionalismo son, por un lado, que todo está relacionado funcionalmente con otra cosa. Todo está relacionado funcionalmente con otra cosa. Todos los elementos culturales cumplen una función. Y cada elemento cultural es imprescindible y cumple una función que ningún otro elemento puede cumplir. Es como que todos los elementos de una cultura tienen un porqué, aunque desde afuera no se puedan comprender. Vamos ahora a la tercera corriente. Y una tercera corriente es la corriente estructuralista. La corriente estructuralista, cuyo principal representante es Levi Strauss. ¿Qué nos va a decir esta corriente? Esta corriente va a basarse en la lingüística estructural. También les he dejado un video mío explicando un texto de Levi Strauss y les he dejado también un documental sobre Levi Strauss, ¿sí? Donde el mismo Levi Strauss habla y lo entrevistan, ¿sí? También tarea para realizar. Esta tercera corriente, la corriente estructuralista, se basa en la lingüística estructural. ¿Qué plantea la lingüística estructural? La lingüística estructural nos va a decir
Las personas hablamos, sí, nos comunicamos, pero y hablamos de diferentes modos y cada quien a veces habla diferente a otros, ¿sí? Y cada quien tiene su modo singular de expresarse. No obstante, existen reglas que subyacen al habla. Existen reglas que subyacen al hablar de cada quien, y entonces el objeto de estudio de la lingüística no es el modo de hablar de cada persona, no es el habla, sino el lenguaje, que tiene que ver con las estructuras subyacentes al habla, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora me estoy comunicando con ustedes, pero no estoy pensando en lo que tengo que explicarles, pero no estoy pensando en cómo se conjugan los verbos que voy comunicándoles o cómo se van ordenando las relaciones. Hay estructuras que no son conscientes y que están operando. En la mayoría de las oraciones que he formulado, primero viene el sujeto, después viene el verbo, después viene un complemento o un predicado. Si yo digo, ustedes, estudiantes, estudien, ¿sí? No estoy pensando en que sujeto, ustedes, estudiantes, es plural, entonces estudien, ¿sí? Que ellos estudien, estudiar, ¿sí? ¿Cómo se conjuga estudiar? ¿Sí? Estudio, que yo estudie, que tú estudies, ¿sí? Que ustedes estudien. No estoy pensando todo eso, que es modo subjuntivo o no, indicativo, no. Nadie ocupa tanta energía mental en eso a nivel consciente. Son reglas inconscientes. Entonces, lo que nos dice, estamos en la lingüística estructural para entender la antropología estructural. Lo que nos dice la lingüística estructural es que, más que estudiar el habla de cada quien en particular, lo que se estudia son las reglas subyacentes, inconscientes, que existen a todos los fenómenos del habla, que es el lenguaje. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces, lo que va haciendo una analogía con la lingüística, no va a estudiar una institución concreta, un organismo estatal, por decir cualquier cosa concreto, una organización social puntual, sino que estudiando esa organización puntual, lo que se va a intentar estudiar son las reglas que subyacen a todas esas instituciones. ¿Sí? ¿Y cuál dice Levi-Strauss que es la regla que subyace a todas las sociedades? ¿Cuál es la regla inconsciente que está en todas las culturas? La ley de la prohibición del incesto. O sea, lo que nos dice Levi-Strauss, lo que él encuentra, es que en todas las civilizaciones, en todas las culturas, existe una prohibición del incesto. Es decir, una prohibición en relación a con quién se pueden tener relaciones y vínculos sexuales y con quiénes no. En las diferentes culturas, si esa ley o esa norma se cumple o no se cumple, ¿sí? Si no se cumple, en algunas culturas la pena, el castigo puede ser muy severo, como hasta la muerte, y en otras puede ser mucho más sutil. Pero en todas está la regla. Además, en algunas culturas, esa regla puede recaer sobre ciertos familiares. No con tu padre, no con tu tío, no con tu primo, etc. Y en otras con otros familiares. No necesariamente en todas las culturas recae sobre las mismas personas, pero sí en todas las culturas
existe una regla. Es decir, en todas existe la regla de la prohibición del incesto, pero el contenido de esa regla puntual no en todas es la misma, ni la severidad del castigo es en todas las culturas la misma. Porque, como estamos viendo, basándonos en la lingüística estructural, no es el contenido puntual, sino la regla que subyace lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces nos dice Levi-Strauss que lo que subyace a todas las culturas es la regla de la prohibición del incesto. Prohibición del incesto que hace que los seres humanos estén obligados a cierta exogamia, es decir, a vincularse con otros por fuera de tu grupo de pertenencia.